Hola, hola, amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Qué creían? ¿Ya se olvidó Tommy de nosotros? Pues no es así, todavía continuamos. Tenemos un tercer paso todavía que no lo hemos llevado para que ustedes sepan de qué se trata. Aunque ya les he hablado en los otros dos audios de primero y segundo paso, ya les he hablado de este tercer paso, porque para mí era imposible no amarrarlos los tres juntos, ¿no? Casi ya les dije todo en ese primero y ese segundo, pero de todas maneras vamos a ver por qué este paso, ¿no? Este tercer paso nos dice que decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Entonces, yo lo hago para mí y lo llevo para mí y me digo a mí misma, decidí poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios como yo lo concibo, perdón. Entonces, practicar este tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par y solo hay una llave y es la llave de la buena voluntad. Esa buena voluntad que uno pone, ¿no? Que encuentra. Yo encontré esa palabra aquí en el programa, ¿no? Cuando escuchaba a los compañeros hablaban mucho de esa buena voluntad. Esa buena voluntad que te impulsa, que ya te dice, haz aquello porque eso es beneficioso para ti. Esa buena voluntad que le pones cada día, que ya no es la fuerza de voluntad, ahora es la buena voluntad. La buena voluntad que te hace pararte y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir al grupo, tengo que ir con los compañeros, tengo que amadrinarme, ¿no? La buena voluntad que te lleva a decir, a saber que eso que hagas te va a llevar a ser una mejor persona, ¿no? Cada día un mejor ser humano. Entonces esa llave yo no la tenía, ¿no? La llave de la buena voluntad. Dice que cada vez que la introduces, cada vez que tienes un problema, tú metes la llave y puedes encontrar ahí todo aquello que necesitas. Te llenas, cada que metes esa llave vienen respuestas a tu vida. Cada vez que metes esa llave viene la orientación, ¿no? Ya no estás solo, ya no estás solo. Entonces, dice, este es el camino hacia la fe que obra. En los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. En esos dos primeros pasos, precisamente cuando ustedes lo lean, es para reflexionar, para que nos demos cuenta que no estamos solos, que solamente derrotándonos vamos a poder lograr aquello que queremos, ¿no? Sin derrota no hay nada. Y nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol, ante mi enfermedad, ante esa vida ingobernable, era impotente, yo no podía. Pero también vimos que algún tipo de fe, aunque fuera una fe en el programa de AA, es posible, dice, para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Aceptación. Si se fijan, este paso ya está hablando de aceptación. Aceptar que yo sola no puedo, y dice que usamos ese método de la sustitución, donde pongo mi voluntad y mi vida primero en ese programa, en ese grupo, en esa guía espiritual que es mi madrina, y entonces me dejo conducir. Aceptar eso no es fácil, no es fácil para una persona como yo. Aceptar que otra persona sea la que te guíe porque tú no puedes, pues no a cualquiera. Todos los pasos nos llevan como que poco a poco a un desinflamiento de ese ego, ¿no? De ese ego que está bien amachado ahí que no quiere ceder. Por eso a veces a los compañeros nos cuesta, a muchos nos cuesta ceder, ¿no? Dejar que se haga la voluntad de otro, no queremos. Cuando nos quieren imponer su voluntad, y nos dicen que hagamos algo, no queremos, porque nunca he querido seguir la voluntad de nadie más. Y como de alguien que no conozco, no como de alguien de un Dios del que me hablan y que ni siquiera lo conozco. Pero ¿cómo si no me he dado el tiempo? Pero solamente el sufrimiento es el que te hace que te acerques, es el que te hace que te derrotes y es el que te hace que aceptes que solamente un poder fuera de ti te va a llevar a poder creer en todo aquello que no podías, ¿no? De dejarle todos aquellos problemas a ese poder en el cual tú no confiabas. Es más, no creías que existía. Pero los pasos te van llevando a eso, ¿no? Los pasos poco a poco te van descubriendo, y como que cada día el ego va cediendo, cada día el ego poco a poco va cediendo, y pues va entrando ideas nuevas. Permitimos que entre ideas nuevas. Aquí lo que sucede es que ese poder superior que al principio no conocemos, cuando te ve dispuesto,
Por eso la palabra dispuesto es bien importante. Cuando uno está enteramente dispuesto, Dios obra en uno. Ese poder superior siempre obra porque Él hace lo que yo no puedo. Nomás te quiere ver, nada más te ve dispuesto, haciendo lo que tú puedes hacer, Él hace lo demás. De eso yo estoy completamente segura, ¿no? Dice, nosotros le pusimos acción, una acción positiva, porque solo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada a ese Dios. La obstinación, o sea, mi obstinación, mi terquedad, siempre bloqueó la entrada a ese Dios. Era difícil, ¿no? Era difícil para que una persona como yo entrara aquí a ese Dios. Entonces, la fe sin duda es necesaria, dice, pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo negar la entrada a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Esa fe que decíamos que teníamos, ¿no? Yo al menos yo decía, voy a hablar de mí, yo decía que tenía fe. Tommy consiguió muchas cosas, Tommy consiguió lo que quería conseguir, pero era una fe natural. Yo hoy lo veo, la fe con la que venimos dotados todos los seres humanos es una fe natural. Pero la fe sobrenatural, creer en algo fuera de mí, que algo más, algo afuera de mí va a ser lo que yo necesitaba o lo que yo no podía hacer, o sea, lo que yo no podía lograr era algo como que no podía entenderlo, ¿no? Yo tenía fe y tenía una gran fe, pero era una gran fe en mi fe natural que me fue dada y que me fue otorgada. Pero mi trabajo es desarrollar esa fe sobrenatural, esa fe que me lleva a esa divinidad, ¿no? Porque yo hoy entiendo que yo soy ese ser que tiene divinidad, que es un ser divino porque tiene el espíritu de Dios dentro de mí, lo tengo dentro de mí, está conmigo. Entonces, por lo tanto, el problema que ahora nos ocupa es del de encontrar las medidas específicas que debemos de tomar, dice, para poder dejarlo entrar. ¿Qué cosa vamos a hacer? Dice. La eficacia de todo el programa, y fíjense lo que dice, que la eficacia de todo el programa, de todo, dice, de todo el programa, dice, dependerá de lo seria y diligentemente que hayamos intentado llegar a una decisión. ¿Cuál es la decisión? De poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como lo conseguimos, lo concebimos. Aquí no nos las vamos a hacer de emoción, dice como tú lo concibas. O sea, el concepto del que les hablaba, tu propio concepto de Dios, haz tu propio concepto de Dios como tú lo concibas, pero que estés dispuesta a poner tu voluntad y tu vida en manos de ese Dios. Entonces, quiero irme explicándoles según lo que voy leyendo. No me quiero meter solamente a lo que yo he vivido porque yo me voy a la parte de que yo estoy conectada con ese creador hoy. Hoy yo vivo con ese creador. Hoy cada día lo busco, en cada problema lo busco, en cada dificultad lo busco, en cada alegría lo busco, no nada más en los problemas. Porque hoy Tommy se levanta y tiene esa plática constante con él. Luego seguiremos hablando. Dice, a cada principiante mundano y práctico este paso le parece difícil, incluso imposible, por mucho que desee tratar de hacerlo. ¿Cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe? ¿Cómo? Para cualquier principiante mundano y práctico, este paso sí le parece difícil. Claro, yo he vivido en mi mundo, ¿no? Creyendo que yo resuelvo todo. ¿Cómo voy a encontrar a alguien fuera de mí que me va a ayudar con aquello que yo no puedo? Es una pregunta que te empiezan a hacer y que te la empiezas a hacer a medida que caminas este programa, ¿no? Empiezan a surgir preguntas, dudas. Pero, ¿cómo? Si Tommy estaba llena ese vaso estaba llena de agua sucia, yo le digo, de agua podrida. No podía entrar nada en mí porque yo tenía que liberar esa agua sucia para dar cabida, ahora sí, al agua limpia. No se podía meter nada a ese vaso porque estaba lleno. Cuando Tommy empieza a vaciar su vaso, empieza a dar paso a que entre agua limpia. Esa agua limpia que se va introduciendo. Porque no hay de otra, o sea, yo no lo entendí de otra manera. Yo estaba llena de agua sucia y poco a poco se fue filtrando el agua limpia. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no fue así como que ya se salió todo lo sucio y ahora sí. Yo no lo veo así.
pero en ese vaso, en esa de agua sucia, no había nada de agua limpia. Claro que estaba lleno de podredumbre, de suciedad, y pues no podía ver nada ahí, algo limpio, algo que se manifieste diferente. Mi sentir pues era todo, todo muy, ¿cómo se dice?, equivocado. Por eso mismo que yo traía, estaba llena de agua sucia, ¿no? Dice, todo principiante, bien dispuesto, se siente convencido de que es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Dice, si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces ¿qué es? Estuvimos dispuestos a dejarnos guiar. Nos agarramos como ese náufrago al barco que llegó, ¿no? A ese salvavidas que llegó. Nos aferramos a ese barco diciendo aquí me quedo, porque esto me va a salvar, esto me va a mantener a flote. Al principio, ese programa, ese grupo, somos testimonios vivos que pudimos salir de esa enfermedad, de la adicción del alcoholismo. Ahora se trataba de salir de esa enfermedad emocional, ¿no? De ese del cual yo no me sentía bien con mis emociones, con lo que pensaba, con lo que sentía. Ingobernabilidad total. Se trataba de poder llegar a vivir mejor, de dejar de sufrir, no nada más dejar de beber, sino dejar de sufrir. Esa era la gran labor, era el gran recorrido que se hace con estos pasos que te llevan a descubrirte poco a poco y a saber que no estás sola, a saber que hay algo dentro de ti que te mueve y que te impulsa. Y es ese amor no descubierto, es ese amor que hoy entiendo que no estaba descubierto, porque el amor ahí está, solamente que no está descubierto. Entonces, y vamos a continuar, claro está, tendríamos que continuar. Esto es tan bonito que nos empieza a gustar. Ya no empezamos, ya dejamos a un lado esa fuerza de voluntad para dar paso a la buena voluntad, para a agarrar siempre esa llave y decir, ya encontré la llave, ahora la introduzco al cerrojo, la meto, abro la puerta y la puedo abrir más, cada vez más, para llegar a esa fe que obra, porque la fe está obrando cuando uno empieza a caminar creyendo, estamos confiando, estamos depositando nuestra vida, nuestra voluntad en manos de un poder ajeno a mí, a un poder que todavía desconocía en un principio, pero que poco a poco vas dándote cuenta que ese poder ahí está y que es real, y que es real. Dice, no estaría de más que el enfermo echara una mirada a los resultados que la gente normal obtiene con la autosuficiencia. Dice, en todas partes se ve gente colmada, en todas partes se ve a la gente colmada de ira y de miedo. Ve a sociedades desintegrándose, dice que luchan entre sí. Nosotros tenemos razón y ustedes están equivocados. Cada grupo de presión de esta índole, si tiene fuerza suficiente, dice, impone su voluntad en los demás, convencido de la rectitud de su causa. Y en todas partes se hace lo mismo en plan individual. El resultado de tanta lucha es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. La filosofía de la autosuficiencia no es rentable. Se puede ver claramente que es un monstruo devastador que acabará llevándonos a la ruina total. La autosuficiencia. La autosuficiencia es un monstruo desgarrador que nos va a llevar a la ruina total, lo dice. Esa autosuficiencia que yo siempre me creo, que yo siempre creo que puedo todo, que puedo controlar todo, pero cuando se vienen los problemas, esa fe que hemos traído, esa fe natural, no nos es suficiente, no nos es suficiente, porque está claro que el ser humano va a pasar por más problemas, más profundos, muerte, accidente, fracasos, ruinas económicas, divorcios, más cosas, ¿no? Y cuando se te viene ese problema tan profundo, es ahí donde se pone a prueba tu fe. Esa fe que tú has creído tener, ahí se pone a prueba, porque en ese momento te das cuenta que eso no fue suficiente. Fue lo que me pasó a mí. En medio del dolor me di cuenta que mi fe no era suficiente. Esa fe me había mantenido, pero no me era suficiente. Cuando llega el problema, ¿no? Como está en
en esa parte de la Biblia donde habla de Job, cómo cuando le llegan todos los problemas, todas las dificultades, se vino en quiebra, se enfermó, se le murieron sus hijos, divorcio, o sea, su fe que él había tenido en ese momento fue puesta a prueba. Pero Job sí era un hombre de fe. Él siguió creyendo porque él siempre desde un principio su fe fue puesta en ese Dios. No como yo, esa fe era puesta en mí, en mí. Entonces, pues con esa no era suficiente, ¿no? Y dice, así que por circunstancias y no por virtud, dice, que pudiéramos tener, nos hemos visto impulsados a unirnos a un programa de pasos. Hemos admitido nuestra derrota. Hemos adquirido los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar la decisión de poner mi voluntad y mi vida al cuidado de un poder superior. Ahora era tomar esa decisión. De hecho, este tercer paso es eso, que tomes una decisión. Una decisión de poner mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior. Que nosotros, cuando avanzamos en el programa, descubrimos que es ese Dios. Es ese Dios. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia es tan desagradable para muchos psiquiatras y psicólogos como lo es para los enfermos emocionales, alcohólicos, drogadictos y de todo aquello que estamos enfermos. No es suficiente. Entonces, esa dependencia, nosotros no nos gusta esa palabra depender, pero paradójicamente nosotros hemos dependido, al menos yo me di cuenta que yo he dependido de otro ser humano. Yo he puesto mi voluntad y mi vida en otro ser humano. No era suficiente. He dependido de la gente, he dependido de sus actitudes, de cómo estaban, de sus emociones, para yo también estar bien, ¿no? Yo dependía, porque esa dependencia la traje hasta el día de hoy por esa convivencia que tuve, ¿no? Yo dependía de todo lo que mi papá hacía y decía, y si él estaba bien, yo estaba bien, entonces así me crecí. Yo me crecí con una dependencia emocional y esa codependencia, ¿no? Porque soy una persona codependiente. Entonces me di cuenta que de alguna manera seguía siendo dependiente de algo o de alguien, pero ahora se trataba de que esa dependencia ya no fuera de ese algo o alguien, de un ser humano, no, sino de alguien superior a mí, que es ese Dios. De eso es lo que me habla este paso, al menos yo así lo entiendo. Entonces, llegamos a la conclusión de que cualquier tipo de dependencia tiene que ser insoportablemente dañina, pero el depender de un grupo o de un Dios no ha producido ningún resultado funesto para nadie. O sea, no, el depender de un poder superior a mí, de ese Dios o de ese programa, fue lo más cuerdo, lo más certero que encontré. O sea, fue lo mejor que encontré. Me di cuenta que entre más dependía, entre más depositaba mi fe, mi confianza, mi voluntad, más independiente era, más confiada me sentía. Eso es lo que te da el llegar a creer en un poder superior a ti, ¿no? En ese Dios es que entre más dependes de Él, más confiada te sientes el día de hoy. Y eso es algo maravilloso. Lo demostraron algunos compañeros hace años, ¿no? Cuando se vino la guerra, aquellas personas que dependían de ese poder superior, que estuvieron en la guerra, que pasó todo aquello, solamente los que estaban agarrados de la mano de un poder superior, de las manos del verdadero Dios, porque ya no estaba ahí ni el grupo, ya no estaba ni el programa, estaba la dependencia a ese verdadero Dios. Ellos se mantuvieron, se sostuvieron y conservaron su sobriedad. Salieron adelante. Mucho más de los que se quedaron todavía en casa. Está demostrado, o sea, la historia lo cuenta. Entonces, todo lo que encierra aquí es maravilloso, ¿no? Esa dependencia, que yo nunca creí tener, poder depender de ese Dios, como ahora dependo de Él, yo no dependo de nadie más. Ya no pongo mi voluntad en mi vida en nadie más, o sea, ya no en el ser humano,
ya no en nadie de ellos, ya no en mí, porque mi Dios era primero mi alcohol, el alcohol que defendía, segundo, pues dependía todos mis estados de ánimos de mi pareja, de mis hijos, de que si las cosas materiales me salían bien, si tenía éxitos, si tenía esos éxitos que yo quería, que ahora yo para mí digo esa felicidad que le llaman, pues no está, no es esa felicidad que yo creía cuando tenía ciertos éxitos, ¿no? Mantenerte alegre mientras está eso, mientras tienes esos éxitos, estás contenta, estás alegre. Pero si ya no los tienes, necesitas un éxito más para sentirte alegre, para sentirte contenta, porque si no, no. Entonces, cuando encuentras esta dependencia, esta verdadera dependencia, ese poder superior que es Dios, te mantienes en un estado consciente de felicidad, de felicidad. Así lo entiendo yo. Entonces, dice, seguimos leyendo, dice, los demás pasos del programa de AA solo podrían practicarse con éxito cuando se haya intentado practicar el tercer paso con determinación y persistencia. Este tercer paso, dice, practicarlo con determinación y persistencia. No hay que sucumbir, no hay que decaer, hay que seguir adelante, hay que practicarlo con determinación. Entonces, si tú dijiste, si tú ya aceptaste, si tú dices, yo necesito ese poder superior, ya le di entrada, ya lo tengo conmigo, voy a seguir adelante, comunicándome cada día con él, platicando con él. Solamente la comunicación con él es el que te lleva a conocer más esa divinidad, ¿no? Ese espíritu de fuerza y de fortaleza, solamente platicando con él, conociéndolo, siempre estando en contacto consciente, dice, en un contacto consciente. Ya más adelante hay un paso, como les digo, yo me adelanto porque para mí yo no podía en estos 3 pasos solamente así, yo tuve que de una vez aplicar aquel paso, ese estado, esa comunicación consciente con ese poder superior adquirido, fue lo que me hizo a mí que yo siguiera adelante y que siguiera leyendo y estudiando aquellos pasos y llevarlos a la práctica. Pero, pues bueno, esta es una determinación y hay que persistir, no hay que decaer. Dice, cada vez más convencidos de que la voluntad humana no vale para nada en absoluto. Y sí, cada vez estoy más convencida. Yo puedo decir que ya llevo mucho, mucho avance porque estoy completamente cada vez más convencida de que la voluntad humana no vale para nada en absoluto. Al rato les voy a leer un escrito de esos que mi espíritu me hace llegar y ojalá pueda. Ah, y les vuelvo a decir, si se vuelve a acabar este audio, si se termina el tiempo de este audio, voy a continuar para que se esperen ese segundo. Hay una continuación. Espero que se alcance con esto, pero si no, busquen esa continuación, ¿no? La segunda parte de este tercer paso. Entonces, dice, entonces tenemos que cultivar la buena voluntad. Cuando haya adquirido la buena voluntad, solo él puede tomar la decisión de esforzarse. O sea, solamente yo puedo tomar la decisión de esforzarme cuando ya adquirí la buena voluntad. O ya nadie me obliga, o ya nadie me lleva, o ya nadie me sienta a leer la literatura, a leer la palabra de Jesús. Hoy nadie me obliga a nada. Hoy lo hago con gusto, porque cada vez que lo hago con gusto recibo mucho más beneficios. Y sí es cierto que las promesas te llegan y te llegan. Claro que sí, poco a poco las promesas se están llegando. Es como cuando le pones acción a algo y dijiste, le puse acción y lograste pasar un cierto obstáculo, ¿no? Un obstáculo que estaba ahí y lo pasas. Y como que te dan ese dulcito o esa paletita de recompensa. Pues así Dios nos va dando esa recompensa de poquito a poquito, a poquito a poquito. Así lo veo yo, así lo he visto yo y así lo hablo yo como yo lo aprendí, como yo lo siento, ¿no? Entonces, dice, todos los 12 pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios. Así creemos a la voluntad de Dios. Así poco a poco vamos creyendo y nos vamos uniendo mi voluntad a la voluntad de ese Creador
Y las dos voluntades juntas, pues nos mantienen bien, nos mantienen en ese camino. Ya no hago mi voluntad. Ahora uno mi voluntad a la de Él y me dejo conducir. Me dejo conducir. Ya no esa fuerza de voluntad. Ya ahora tengo ese deseo, esas ganas de unir mi voluntad a la de Él y caminamos juntos. Y es bien satisfactorio cómo se siente cuando no haces tu voluntad. Porque hoy el no hacer mi voluntad me ha salvado de cada cosa. Yo sí lo digo, porque el hacer mi voluntad antes me llevaba muchos problemas. Hoy cuando uno la voluntad mía, la del Padre, a ese Creador, yo le llamo hoy, ya lo tengo, ya lo descubrí, ya lo acepté. ¿Cómo le quiero llamar? Aquí te dicen que esto es individual y es personal. Y cada quien le va a dar el nombre que quiera. Entonces yo le digo el Padre, le digo mi Dios, me gusta mucho llamarlo mi Dios. Cuando estoy platicando con Él le digo mi amigo, mi Dios, el Padre. El Padre hace las obras, el Padre, y empiezo a hablar cada vez más con su nombre que yo le doy, ¿no? Eso me hace saber que ahí está y que siempre está. Yo no puedo pasar este día sin mencionar ese Dios, ¿no? Ese Dios descubierto. Y darle el nombre que tú quieras. Esto es personal, es individual, háblale como tú quieras, dale el nombre que tú quieras, comunícate, pero comunícate con Él. Entonces, empezamos a hacer el debido uso de nuestra voluntad cuando tratamos de someterla a la voluntad de Dios. Ya ves lo que les estaba diciendo. Para todos nosotros esta fue una maravillosa revelación. Todas nuestras dificultades se habían originado en el mal